Bienvenidos amigos a esta reflexión o evangelio del día de hoy. Como siempre, saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a través de las diferentes plataformas por donde yo emito este noticiero, redes sociales, televisión y canal digital cnselaunion.com.co. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito. Está en el misal de la Iglesia Católica. Yo anoche hacía una reflexión con mi novia y le decía, ¿cómo puede ser posible que Jesucristo haya fundado una sola iglesia, y hoy muchas personas se salen de esa iglesia por pertenecer a una iglesia diferente a la que Cristo fundó? Uno no lo entiende. Yo le decía a ella, yo no lo entiendo. Si andan en la búsqueda de la verdad y un pastor mentiroso me va a venir a engañar, haciéndome creer cosas que no son de Cristo, ¿cómo voy a seguirlo? Yo no lo entiendo. ¿Cómo un testigo de Jehová va y le dice unas cuantas mentiras a una persona y la persona se las cree? Y claro que es que hay unas mentiras que parecieran verdades, pero que no dejan de ser mentiras, pero que las personas, y por eso Pedro lo dice, que hay personas indoctas y faltos de fe, que llega una persona y les tergiversea el evangelio y se lo creen, y después creen que esa persona es muy estudiada, que sabe mucho, y que por eso él sí le está viendo la verdad. Y los primeros cuentos tontos que le meten es, por ejemplo, vea que la Iglesia Católica es idólatra, tiene imágenes, y como es una persona indocta, que tiene poco conocimiento y poca fe, dice, hombre, eso es verdad, la Iglesia Católica adora imágenes, tienen a San José, a la Virgen María, allá en el altar, en los lados tienen a un montón de santos, y yo los he visto que les prenden velas, y yo veo que los tocan y toda la cosa, así ellos son idólatras, y creen que esa es la verdad, y ahí mismo salen y se van. Y lo que me confunde a mí de esto es que cuando una persona renuncia a la iglesia de Cristo, entonces hay dos cosas que le van a suceder, dos, por no decir muchas, pero voy a decir dos. La primera, que Dios les da un poder para que crean en la mentira, a fin de que no sean salvos. Eso es una cosa terrible. Dios le da ese poder de mentiras. O sea, si una persona no es capaz de sostenerse en la fe en Cristo, Dios permite que se vaya. Ya, se fue. No pasa nada. Y hay otra más terrible, digo yo, que es el Dios de este mundo, les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio. Y esas personas no se salvan porque es el Satanás el que le está guiando. Luego, la conclusión que yo saco es, y está escrito en la Biblia para que no piensen que es conclusión mía, que un pastor mentiroso es un esbirro de Satanás, enseñando con la palabra de Dios, pero engatusando a las personas para que no se confiesen, no comulguen, no obedezcan, no sigan la doctrina de Cristo, sino que sigan la doctrina del pastor mentiroso. Y esas personitas se pierden en el mundo. Todo esto que yo les acabo de decir está escrito en la Biblia. Si alguna persona quiere refutar conmigo o decirme, César, venga, hablemos de la palabra de Dios, hágale, mijo, yo estoy dispuesto. Hasta el momento nadie, y ya llevo varios días invitando a la gente, nadie me ha llamado, venga, hablemos de la palabra de Dios, y hágale, mijo, porque yo le voy a hablar es con la Biblia. Hoy el tema es muy lindo, pero es muy duro. Óigalo bien, es muy bonito, pero es muy duro, porque en esta palabra de Dios podemos caer en el error de creer que estamos con Cristo y resulta que no es así. Persignemos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Leamos entonces la primera lectura del libro de los Hebreos 10, 11, 18. Es continuación de lo que habíamos leído ayer. Ayer habíamos leído del 1 al 10, hoy vamos a leer del 11 al 18. Es continuación. Ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Hermanos,
Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo puede borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Esto es continuación de ayer. Ayer expusimos, para los que escucharon, y voy a repetirlo un poquito ahora, que en el Antiguo Testamento el Señor creó de las 12 tribus, a 11 le dio tierras y una la consagró para que trabajaran para él, el tribu de los levitas. Los levitas eran los sacerdotes que representaban a Dios aquí en la tierra. Y él de ahí, de esa tribu, sacaba los sumos sacerdotes. Por eso en Hebreos 5:1 vamos a encontrar que todo sumo sacerdote será escogido de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Si ustedes leen el libro de los Levíticos 5:5, el libro de Hebreos 5:1, van a encontrar eso, o Levíticos 5:12, van a encontrar por qué Dios utiliza a los hombres para el perdón de los pecados. ¿Por qué? ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Solo que en el Antiguo Testamento lo que Dios ordenó fue que todo hombre que tuviese pecados debía presentarse ante el sacerdote, y el sacerdote debía llevar un toro, un becerro, un cordero sin mancha, presentarlo al sacerdote, y el sacerdote lo único que hacía era ejecutarlo, hacer un sacrificio con esos animales, y esa sangre era arrojada a las paredes, y así se le perdonaban los pecados a esas personas. Y luego a final de año o a principios de año, o como usted considere, cada año el sumo sacerdote llegaba y entraba al lugar santísimo, que es donde estaba el arca de la alianza, y ofrecía todos esos sacrificios que durante todo el año se habían recogido, se los ofrecía a Dios, y Dios se encargaba de perdonarlos. Pero después, viendo Dios que eso no surtía efecto, dijo, la sangre de los toros ya me huele a abominación, ya no me gusta, porque estos hombres dicen arrepentirse de sus pecados, pero no se arrepienten, siguen con sus malas conductas, con sus malos afanes. Por eso decide terminar para siempre el tema de los sacrificios de animales y de toros y becerros, y entonces entrega a su único hijo, Jesucristo, como Cordero de Dios para que quite el pecado del mundo. Y es Cristo el que quita el pecado del mundo con la muerte como Cordero en la cruz. Él se ofrece como un cordero, y efectivamente Él es ajusticiado en la cruz, y por haber sufrido toda esa agonía de Jesucristo fueron borrados todos los pecados del mundo entero, todos. Es lo que está escrito acá, que todos los pecados del mundo entero se han quitado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y que no hay necesidad de más sacrificios. Por eso aquí dice así: después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Entonces Jesucristo
da un detalle que es el que los protestantes no logran entender, que si bien es cierto que Jesucristo murió en la cruz por el perdón de los pecados del mundo entero, y eso es verdad, hay una condición. La condición que es que el que le obedezca los mandatos, preceptos, normas, decretos de nuestro Señor Jesucristo, ese será el salvo, ese será el que goce de la eternidad, ese será el que Dios tenga misericordia. ¿Y dónde está escrito eso? Acabamos de leerlo. Está escrito: pondré en su corazón mis leyes y las escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. ¿Quiénes son estos personajes? Estos personajes que pone el Señor en su corazón, la fe, son los que le obedecen a Cristo, los que permanecen en Cristo y los que en todo momento la fe lo une a Cristo. Son a ellos a los que se les pone la fe. Pero cuando un pastor mentiroso o una congregación comienza a negar la confesión, la Eucaristía, ahí no está Cristo, ahí no hay nada. Porque ellos creen que por aleluyar y alabar y glorificar a Dios ya son salvos, y resulta que eso no sirve para nada. Yo me meto mucho con los protestantes, pero esto también va para los malos católicos y para los ateos. Los ateos son más lejos todavía. Voy a suponer lo siguiente: donde matan a una persona, donde una persona es capaz de quitarle la vida a otra, ahí no hay Dios, ahí no hay nada. Donde un montón de guerrilleros del ELN van y masacran a un pueblo por allá en esas tierras, ahí no hay nada. Esos guerrilleros no les interesa a Dios para nada. Luego Dios dice: pondré en sus corazones las leyes y los mandamientos. Y a esas personas ni siquiera les interesa a Dios. Ahí Dios, ¿qué le va a poner? Dios no pone nada. Cuando una persona extorsiona a otra, a un comerciante, ahí no hay nada. Ahí no hay ningún Dios. Cuando una persona se va a tomar trago y se emborracha con sus amigos y luego dice que creer en Dios, ahí no hay nada. Dios no ha puesto en su corazón sus mandamientos y sus normas, no ha puesto nada. Cuando usted ve un montón de gente reunida en una congregación adventista, testigos de Jehová, luz del mundo, y todos alabando y pentecostales aleluyando, la iglesia ministerial aleluyando a Cristo y alabándolo y todas cosas, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, porque se han alejado de la iglesia que fundó Cristo hace 2000 años. Pueden alabar y aleluyar todo lo que quieran, pero ahí no hay nada. Cristo no les ha puesto en su corazón eso. Pero mire una cosa tan especial. Algunos dirán: pero César, ¿cómo así que no? Yo sí creo en mi Señor Jesús, yo sí lo alabo y lo aleluyo y le obedezco, por eso yo no mato, yo no robo, yo no fornico, yo no hago cosas indebidas y no voy a rumbas ni a esas cosas. ¿Cómo que no va a estar Dios ahí? Y el problema es que en Mateo 7, 21, 23 dice que ahí no hay nada. Y Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, el que obedece la voluntad de mi Padre. Y aquí es donde viene ya el tema. Y muchos me dirán: pero Señor, nosotros profetizábamos, aleluyábamos tu nombre, lo alabábamos en las congregaciones donde nos reuníamos, nosotros hacíamos milagros en tu nombre, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre, Señor, ¿cómo así? Y el Señor les responde: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Porque no se trata de hablar o obedecer y glorificar a Dios como quieran, zapatearlo y de todo, sino en obedecer sus mandatos. Y por eso acá dice: pondré en su corazón. ¿En cuál corazón pone? Y voy a poner otro ejemplo pues más todavía. Pablo era un hombre que creía en Dios. Él creció en la escuela de Gamaliel
y aprendió todo sobre la doctrina de Moisés, de los 10 mandamientos, y obedecer a Dios en todos los mandamientos y en todo lo que se enseñaba. Pablo creía estar en la verdad, él creía estar con Cristo, él creía estar con Dios, que obedecía a Dios, y por eso mandó a pedir cartas para ir a una ciudad a acoger a todos esos que estaban dizque con Jesucristo, y él los veía que ellos no eran de Dios. Él creía que los que estaban en Damasco no eran de Dios. Creía que él estaba en la verdad. Él creía que estaba en la verdad. Pero no fue así. Se cae la cabalgadura, una luz lo enceguece, y es Cristo el que le habla: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no entiende. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y recordemos que Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús, a la iglesia que él había fundado, a sus discípulos. Y Pablo es convertido. Se da cuenta de que estaba en un maldito error, voy a decirlo así, en un error. Él creía que estaba con Dios, pero no estaba con Dios, estaba por fuera de la doctrina de Dios, y es ahí la conversión de Pablo. Y ya ustedes conocen la historia de cómo fue la conversión de Pablo, a punta de piedra, de garrote y de todo lo que él surgió, que en últimas termina ajusticiado. Eso es lo que le pasa hoy a los testigos de Jehová, a los adventistas, a todas estas iglesias separadas, que son miles y miles y miles las que existen en el mundo, alejadas de Cristo, creyendo que están con Cristo, y no están con Cristo porque se han alejado. Y Dios no pone en el corazón de esas personas a Cristo, no las pone. Ellos creen tenerlo, pero no lo tienen. Y vamos a leer el Salmo y el Evangelio, que es el que más nos va a gastar tiempo, aunque yo lo tengo claro. El Salmo: tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Y vamos a leer el Santo Evangelio, que ese nos va a gastar un poquito de tiempo, pero yo sé que ustedes lo entienden, pero hay ciertas cosas que no las entienden y yo se las voy a explicar. Marcos 4, del 1 al 20. Salió el sembrador a sembrar. Es la parábola del sembrador. El que quiera oír, que oiga, que es el final de esto. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Hasta ahí podríamos decir que la parábola, creo que esta semana la vamos a volver a ver, y hasta ahí podríamos buscar qué es lo que está queriendo decir el Señor, qué es, pero el Señor se lo explica a sus discípulos, y póngale cuidado cómo se lo explica, porque ustedes lo entienden. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas.
Él les dijo, mucha atención a lo que Él les dijo, muchachos. A vosotros se os ha dado el ministerio del reino de Dios. A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Entonces aquí viene la explicación de lo que yo puedo ahorrarme todo ese tiempo, de explicarles qué significa la que cae en tierra junto al camino, la que cae en abrojos, la que cae en piedra. Yo me puedo ahorrar toda esa explicación porque ya Jesús la da y aquí la vamos a escuchar. Hay unos, el sembrador siembra la palabra. Dice que lo que la semilla es la palabra de Dios. Y luego dice, hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra, dándonos a entender que hay personas que cuando la semilla la tira a él, por ejemplo yo en estos momentos, estoy tirando la semilla, estoy evangelizando, estoy enseñando. Y dice acá que algunas personas que están a borde de camino escuchan la palabra de Dios, pero llega Satanás y les dice, qué pereza escuchar a César, ay no, cambiemos de canal más bien, no, me dio pereza, no escuchemos. Esas personas son las que están al borde del camino. Llega Satanás y les impide escuchar la palabra de Dios. Vamos a suponer los guerrilleros. Vamos a suponer los extorsionadores, los que secuestran, los que matan, los que roban, los que cometen toda clase de abominaciones contra niños. Esas personas ni siquiera les interesa escuchar la palabra de Dios. Satanás es el que los tiene dominados. A ellos no les interesa escuchar nada de Dios, porque viven de acuerdo a sus estómagos. Ellos no quieren sino ganar plata. Ganar plata. Me pagan por matar a un soldado, me pagan por matar a tal persona. Yo voy y lo mato. Igual yo estoy es por mi plata. ¿Qué cuentos de Dios y de salvación? No me interesa la salvación. Entonces estas personas son esos que están al borde del camino. Pero en cuanto lo escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra enseguida sucumben. Esos son los del camino pedregoso. Escuchan la palabra de Dios, van a misa, escuchan, se llenan de alegría, pero en cuanto salen al parque, ¿cuál parque? Aquí en la Unión todavía no hay parque. Cuando salen a la calle, los amigotes dicen, no, cuentos de vainas, vámonos papá, vamos a rumbear, camine, vamos a meter vicio, camine, vamos a robar, estamos sin plata, camine, vamos a robar. No, caminamos a extorsionar a alguien para que nos dé algo de plata. Escuchan la palabra de Dios, la sienten, pero no, cuentos de vainas. Dios me perdonará más adelante. Por ahora me gusta vivir en el mundo. Entonces acogen a Dios por un momento, pero acogen la vida en todo el tiempo. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, de la seducción, de las riquezas y el deseo de todo lo demás lo invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Esas personitas son los dueños de negocios, los dueños de bancos, los dueños de empresas. Generan empleo, generan muchas cositas, pero están más por el interés del dinero que por amar a Dios. A ellos lo único que les interesa es el dinero. Por ejemplo, esos días me decían de este caballero que tiene mucha plata, es que 439 mil millones de dólares, que es esa Musk, que es el dueño de Elon Musk, de allá de los Estados Unidos. Elon Musk, pero que es un tipo tacaño, es que es muy tacaño. Y entonces dicen que él le interesa la plata, cosechar dinero, cosechar mucho dinero, pero no le interesa el mundo.
Lo mismo le pasa a este presidente Trump. Le interesa es conseguir mucho dinero, pero no le interesa la humanidad. Por eso está arrojando a tanta gente al mundo entero, porque no le interesan los hispanos, no les interesan las personas que están yendo allá a trabajar indocumentados. Entonces le importa un carajo la dignidad del mundo. Eso le pasaba a Hitler. Le importaba un carajo la dignidad del hombre o del ser humano. Él lo único que le importaba era el poder, y por eso se la tomó contra los judíos y mató a más de 5 millones de judíos, porque a él le interesaba era solamente el poder. Y así sucesivamente podíamos nombrar a muchas personas que aparecen acá, que su corazón es un espino. La semilla entra, pero no florece, no frutece, porque su corazón está puesto en el mundo. Y luego vienen los otros, son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Aquí voy a detenerme un pedacito, porque voy a tocar ese otro punto que ahorita se los toqué, pero ustedes no le pusieron atención, porque no le quise dar el dramatismo que quería. Dice que a las personas buenas de este mundo, entre esos yo, les nace la palabra de Dios el 30, en otros el 60 y en otros el 100 por uno. Y yo he dividido eso en 3 partes. Voy a decir que yo estoy en el 30. Voy a decir que yo y que muchos los que vivimos somos laicos de la iglesia, vamos a misa cada 8 días, disfrutamos del mundo y todo eso. Nos crece la semilla el 30% y no somos capaces de dar más, porque no dejamos las cosas sino hasta ahí. Vamos a misa, nos confesamos, comulgamos, vivimos con Dios, pero disfrutamos del mundo. La semilla no nos da para más. El 60 son los llamados de Dios. Yo digo que los llamados de Dios son los sacerdotes, no todos los sacerdotes, los buenos sacerdotes. Los sacerdotes que realmente están por obedecer la palabra de Dios y transmitirla y evangelizar. En ellos les crece el 60%, pero no dan más de ahí. Están siendo pagados para transmitir la palabra de Dios y no les da más. Y el 100 por uno son los santos. Los santos que reconocen que vivir es vivir para Cristo y morir es morir para Cristo. Santo Tomás, San Francisco de Asís, y cuente un montón de santos que hay hasta el momento. 2.000 o 3.000 santos que ha canonizado la Iglesia Católica. En esas personitas vivieron para Cristo y murieron para Cristo. Reconocieron que este mundo era pérdida, que todo era ganancia cuando se hacía para Cristo todo, y por eso fueron capaces de entregar su vida al mundo entero. Esos son lo que más o menos está escrito acá en la reflexión, pero hay una cosa que a mí me aterra, que es esta. Un día se la dije a un sacerdote y ese sacerdote no me la supo explicar. Porque el sacerdote es como el que yo era como yo anteriormente. Anteriormente yo creía que pertenecer a cualquier iglesia, eso era lo mismo. Se alababa, se aleluyaba, se glorificaba a Cristo, y como Dios es pura misericordia, Dios ama a todo mundo. Dios ama a todo mundo y a todo mundo perdona. Y resulta que ese sacerdote, y yo traté de explicarle esta parábola y él, no César, está equivocada la palabra. ¿Cómo? Sí, es que no crea todo lo que está escrito en la Biblia. Yo dije, ¿qué? Bendito sea Dios, que porque Dios es pura misericordia, pero no quiso aceptar esta palabra que se las voy a decir a ustedes. A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. A vosotros se os ha dado el misterio de Dios, del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todos se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, y por más que oigan no entiendan. Eso es terrible, muchachos. Yo se los dije al principio, los protestantes se les entregó la palabra de Dios y por más que la leen, no ven. Por más que la oyen, no entienden. Por más que la leen, no entienden. Por más que la oyen, no ven.
porque Dios les ha dado un poder engañoso para creer en la mentira, a fin de que no sean salvos. Y el Dios de este mundo, que es Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio. Y pónganle mucha atención, están leyendo la misma Biblia que yo leo, es la misma, pero ellos no lo alcanzan a ver, y Jesucristo lo manifiesta como profecía. Por más que vean, no vean; por más que oigan, no entiendan. Y a ellos se les da la palabra de Dios, pero no la quieren entender, no quieren no quieren ir a Cristo, a que Cristo los salve. Y por eso agrega aquí una cosa terrible, terrible es terrible, y es: no sea que se conviertan y sean perdonados. No sea que se conviertan y sean perdonados. Esto es terrible, muchachos. Por eso a veces cuando yo me le voy a acercar a un protestante, yo digo: ¿y para qué me lo voy a acercar? Si él no va a entender, si él no va a comprender, él va a seguir con sus ojos enceguecidos, creyendo que está en la verdad, creyendo que lo que él ha dicho es la verdad y que lo que le ha dicho el pastor es la verdad. Y uno trata de decirles: venga, no es la verdad, muchachos. Esos pastores no quieren que usted se confiese, y Dios ha ordenado que quien se confiese y pida perdón por sus pecados, Dios lo perdona. Y esos pastores no quieren que usted se confiese para que no sean perdonados, a fin de que mantengan atados al demonio. Y dicen: no, César, eso no es así, el pastor no me está engañando, es el que me dice la verdad, pero es que lo que yo te estoy diciendo está escrito en la Biblia. No, César, no, eso no es así. Venga, mijo, en la Eucaristía, quien coma de este pan y beba de esta sangre, quien coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, tendrá vida eterna. No, eso no es así, eso se lo inventó la Iglesia Católica. Mi pastor me dijo que eso es un simbolismo. Mi hijo, pero venga, le muestro Lucas 22:19. Venga, se lo muestro. Venga, le muestro Juan 6:53 para que usted vea que lo que dice Cristo, eso se cumple. No, César, usted a mí no me va a cambiar. Y por eso es que aquí está escrito eso terrible para ellos: por más que miren, no vean; por más que oigan, no entiendan; no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? Por más que miren, no vean; por más que oigan, no entiendan. No vaya a ser que se arrepientan y sean perdonados. Eso es terrible, muchachos. Hay personas, y por eso también se los dije al principio, Dios no obliga a nadie a creer en Dios. No obliga a nadie. El que quiera creer en Dios debe creer por fe. Dios no obliga a nadie a estar en su iglesia, a nadie. El que esté en la iglesia de Cristo es por fe. ¿Y quiénes son ellos? Los que van y se confiesan con un sacerdote, y los que van y comulgan la Eucaristía. Son ellos. Si usted no hace nada de eso, permítame decirlo, usted es de los que por más que ven, no entienden; por más que oyen, no comprenden. Y usted no va a ser salvo. Aquí dice: no vaya a ser que se arrepienten y Dios los tenga que perdonar. Pero ustedes no se van a arrepentir, porque el pastor ya los tiene sometidos al demonio. Yo entiendo esto muy bien, muchachos, y puedo decirles muchas cosas más, pero dejémosla hasta ahí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.